La circulación pulmonar. Todos sabemos que la circulación menor o la circulación pulmonar va a estar muy relacionada con lo que es el proceso del intercambio gaseoso, todo lo que es el proceso del intercambio de estas sustancias, ya CO2 y oxígeno, netamente. Ahora vamos a ver y vamos a analizar lo que es los tipos de irrigación que tiene. Vamos a tener lo que son dos tipos de irrigación. La circulación de bajo flujo, o sea, poca cantidad, pero alta presión. Esto se va a dar gracias a las arterias bronquiales. Estas arterias bronquiales van a ser las que le van a dar la alimentación nutricia a los pulmones, al parénquima pulmonar, ¿sí? Y vamos a tener una circulación de alto flujo, gran cantidad de sangre, pero bajas presiones. Esta va a ser dada por las arterias pulmonares. Acá se va a producir propiamente la hematosis. ¿Ya? Vamos con la anatomía. Anatomía básica. Las arterias pulmonares van a llevar sangre desoxigenada desde el corazón hacia los pulmones. Estas van a tener sus divisiones que van a seguir prácticamente a los troncos alveolares. Así que vamos a tener sus divisiones, ¿no? Rama ascendente apical, ramas descendentes, ramas ascendentes de la región medial, ramas lobares, bla, 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 bla. Todo esto que está acá, que ustedes lo van a recordar leyendo y que se deberían acordar de anatomía. Así que es importante ver que esta va a tener un gran flujo de sangre. Son arterias grandes, grandes. Y son las únicas arterias del cuerpo que llevan sangre desoxigenada. El resto de las arterias siempre va a llevar sangre oxigenada. Ahora vamos a ver las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales van a nacer directamente de la aorta descendente o de la aorta torácica. Estas van a tener algunas variaciones de disposición y de número. La más común va a ser la que vamos a tener, ¿ya? Que van a ser dos, que van a dar sus ramas bronquiales, ¿sí? Que van a ser y va a formar también lo que es el tronco intercostrobronquial derecho, ¿sale? Y luego vamos a tener dos arterias bronquiales izquierdas. En el tipo 2, que es menos, vamos a tener un tronco normal y una sola arteria bronquial. El tipo 3, que es raro, vamos a tener un tronco intercostrobronquial, una arteria bronquial propia y dos arterias bronquiales izquierdas. Y en el 4 es uno de todo, un tronco, una arteria y otra arteria izquierda. Así, ya son variaciones. Esto solamente por cuestiones de cultura general. ¿Ya? Lo que nos interesa saber es que hay arterias bronquiales derechas y arterias bronquiales izquierdas. Pare de contar. Ahora, vamos a ver y vamos a hablar de cada uno de estos vasos del componente venoso y arterial. A nivel del componente, primeramente, arterial pulmonar, o sea, las arterias pulmonares, vamos a ver que estas son grandes, grandes, un tercio del grosor de la aorta. O sea, estamos hablando de que si la aorta tiene 3 centímetros de diámetro, esta arteria pulmonar tiene 1 centímetro de diámetro. ¿Sí? Es grande, grande. Además de que va a tener otra característica muy importante. Estos vasos pulmonares, todo su recorrido, van a tener lo que es una gran capacidad de distensión. Van a distenderse mucho, grande, ¿sí? Van a aumentar el flujo, el volumen en cantidades enormes. Pueden llegar a distenderse 2 hasta casi 3 veces su tamaño normal, o sea, casi llegan al grosor de la aorta, ¿no ve? En sus porciones más gruesas.
Y estas venas pulmonares que ya han producido el intercambio, que ya han pasado por la hematosis, que ya han generado todo ese cambio, van a ir a través de lo que son sus 4 zonas, 2 derechas, 2 izquierdas, a drenar directamente a la aurícula izquierda. Estas igual van a ser las únicas venas del cuerpo que van a brindar sangre oxigenada. ¿Sí? Son las únicas venas del cuerpo que llevan sangre oxigenada. A nivel de los brazos bronquiales, o sea, la irrigación nutricia del pulmón, estas van a estar asociadas a que van a ingresar y van a drenar, van a irrigar todo lo que es el parénquima pulmonar alrededor de los alveolos, alrededor de lo que son los bronquios y a los mismos bronquios. Estos van a tener su circuito de venas bronquiales específicas, ¿ya? Estas venas bronquiales específicas que sí llevan sangre desoxigenada, van a tener un shunt o una fusión con las venas pulmonares. O sea, momento, ¿qué ha pasado? ¿Estamos mezclando sangre? Sí, estamos mezclando sangre. Las venas bronquiales que tienen sangre desoxigenada van a verter o van a vaciar su contenido a las venas pulmonares que están llevando sangre oxigenada. Por ende, hay lo que es un aumento en el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo de entrada, antes siquiera de que llegue a la aurícula, ¡pum!, más sangre. Aproximadamente el 1 al 2% de un volumen. Así de que carambas. Y además, estamos diluyendo el oxígeno que había en esa sangre. En pequeña cantidad, pero lo estamos diluyendo. Así que esto, acuérdense de esto, es importante para entender algunas cosas del funcionamiento de los valores y presiones normales para el intercambio gaseoso, para la hematosis. Acuérdense esto, ¿ya? Linfáticos. Los vasos linfáticos, como todos nosotros sabemos, son elementos que drenan el líquido intersticial, el líquido que se produce por el ultrafiltrado de los capilares, de los lechos capilares en todos los tejidos. Estos van a drenar el líquido, y pueden drenar gran cantidad de líquido. Sí, como vamos a ver más adelante, pueden drenar gran cantidad de líquido para mantener lo que son valores normales de presiones, evitar las sobrecargas y evitar los grandes problemas o las grandes complicaciones en este sentido. ¿Sí? Se encargan de todo eso. Ahora, estas van a desembocar en el conducto torácico derecho, generalmente. Eso quiere decir que van a verter o van a vaciar su contenido a las subclavias y a los troncos venosos brachiocefálicos. Por ende, van a ingresar a la aurícula derecha, o sea, van a seguir el trayecto normalito para llenar y aporte de líquidos. ¿Ya? Ahora tenemos que empezar a entender los sistemas de presiones. Aquí viene la parte donde nos vamos a hacer bolas con los números porque hay que entender. Al igual que en renal hay que entender, ¿no ve? Presión aquí, presión allá, presión más aquí, menos la presión de acá, ya tu sa. Así que vamos, muy bien. La presión sistólica a nivel de la arteria pulmonar, o sea, la presión máxima que se va a tener, aproximadamente es de 25 milímetros de mercurio. Cuando el ventrículo derecho se contrae, llega a tener presiones que van a ir hasta los 25 milímetros de mercurio, suele ser menos, pero suele tener hasta este tipo de capacidad. Ahora, obviamente también puede tener más, 40, 60 milímetros de mercurio, sin ningún problema, ¿sí? Pero en una media máxima normal hasta unos 25 milímetros de mercurio. La presión diastólica, ¿ya?, de relajación, de llenado, tiende a ser de 8 milímetros de mercurio, dándonos una presión media a nivel de las arterias pulmonares de 15 milímetros de mercurio.
Esto va a pasar hacia los grandes vasos y ahí va a ir perdiendo lo que es un poco de presión, llegando a tener una presión capilar pulmonar, ¿ya? Dentro de todo lo que son los vasos capilares pulmonares de 7 milímetros de mercurio, ¿sí? La presión venosa pulmonar y la presión de la aurícula izquierda suelen ser muy similares y tienden a estar aproximadamente a la presión capilar pulmonar, o sea, entre los 7 y los 15 milímetros de mercurio. Esa es la presión de sangre que llega a la aurícula izquierda. Ahora, estas presiones pueden variar mucho, mucho, ¿ya? Puede tener lo que son variaciones entre 1 milímetro de mercurio hasta 5 milímetros de mercurio en personas de reposo, en reposo, o incluso puede llegar hasta los 12 milímetros de mercurio, dependiendo obviamente muchos factores, sobrepeso, alimentación, posición, todo eso influye, haciendo que estas presiones siempre se encuentren en constante juego y en búsqueda de equilibrio. ¿Por qué? Si nosotros aumentamos mucho la presión capilar pulmonar, vamos a tener lo que es una excreción bastante de líquido. Por favor, denme un segundito, ahorita. Mil disculpas, jóvenes, es que estoy atendiendo a un pacientito, ya, que está con una pancreatitis, entonces tengo que estar atendiendo, revisando eso, todo eso, ya, así que bueno. A ver, vamos, ¿qué me dice Pau? A ver, vamos a hacer. Los sistemas circulatorio y respiratorio trabajan en conjunto para aportar oxígeno al cuerpo y eliminar el dióxido de carbono. Sí. La circulación pulmonar facilita el proceso de respiración externa. Sí. Es decir, que la sangre desoxigenada va a fluir hacia los pulmones, obviamente, por el funcionamiento cardíaco, sí o sí. ¿Ya? No es porque ella solita vaya, sino yo tengo que ir a los pulmones. No, es porque el corazón lo va a llevar, ¿no? Los ventrículos y todo eso. La circulación, obviamente, va a forzar a ese ciclo. Va a forzar a ese ciclo para que ocurra. No es que la sangre va solita, ¿no? Obviamente, eso se entiende. Las presiones se van a medir tomando como referencia la presión atmosférica. A nivel de los pulmones, sí. Es decir, una presión será negativa cuando sea menor de 760 milímetros de mercurio, o un torricel, ok, y positiva si es mayor. Durante la inhalación normal, la presión dentro de los pulmones intraalveolar es cerca de -2. Sí, o sea, ¿qué es lo que pasa? Ya, hablando de estos valores, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Nuestra presión pulmonar en reposo, o sea, cuando exhalamos, hemos exhalado, ¿ya? Nuestra presión alveolar es de 0, o sea, 760 milímetros de mercurio. No hay variación. Vamos a empezar a inspirar. La presión dentro de nuestros pulmones baja a 759.3 milímetros de mercurio. Esa diferencia de presión hace que el aire ambiente entre, se desplace, ¿sí? Se desplace hacia adentro. Entra. ¿Ya? Al entrar, va a volver a subir la presión hasta los 760.7 milímetros de mercurio. Esos 0,07 milímetros de mercurio son el tope de distensión y ya hace que la presión de los pulmones sea mayor que la presión ambiente. Entonces, por mecánica, los pulmones se relajan, se contraen y sale el aire. Nuevamente llega a la presión de 0 y otra vez se reinicia el ciclo. Entonces funciona eso, ¿sí? 2 centímetros de agua aproximadamente equivalen a 0.7 milímetros de mercurio. Aproximadamente. Un poquito más, pero aproximadamente 0.7. ¿Ok, Pau? Sí, doctor, gracias. ¿Listo? Continuemos. Ya. Entonces, estas variaciones, como les digo, de presión va a depender de múltiples factores, ¿eh? Lo que son actividad, sedentarismo, alimentación, oxigenación, la altura, todo eso influye. Ahora, el volumen sanguíneo a nivel de los pulmones, ¿ya? O sea, a nivel de la alimentación nutricia, es bajo, 70 ml. 70 ml, o sea, todo lo que viene de las arterias bronquiales es 70 ml, nada más.
ya hasta 100 ml. Aproximadamente 450 ml menos 70, unos 380 ml, son netamente lo que pasa por lo que son las arterias y venas pulmonares. O sea, fíjense, por eso es de gran volumen y baja presión, mientras que las bronquiales son de bajo volumen y alta presión. O sea, hay harta difusión. Esto pasa rápido. En cambio, esto pasa un poco más lento, por así decirlo, por la cantidad de volumen que es. Además de eso, los alveolos y los pulmones tienen la capacidad de poder de extender su capacidad de almacenamiento de sangre hasta 250 ml de sangre. ¿Sí? O sea, puede servir como estructura de reservorio. Esto gracias a la capacidad de la dilatación de las arterias y venas, más que todo en este caso de los vasos capilares. ¿Sí? Ahora, cuando existen patologías, fibrosis pulmonares, hipertensiones arteriales, hipertensiones pulmonares y demás, sarta de cosas, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un aumento en la presión pulmonar y la cantidad de sangre que llega a los pulmones puede duplicarse. Por ejemplo, en una estenosis de la válvula mitral, la sangre se va a acumular en la aurícula, va a pasar hacia los pulmones y va a aumentar el volumen y la presión en los pulmones. ¿Ya? Así que existe lo que es esa variación, ese cambio. Ahora, este flujo sanguíneo va a estar total y completamente relacionado al gasto cardíaco. O sea, todo lo que ocurra en el corazón va a afectar al flujo sanguíneo, sobre todo de lo que son las arterias y las venas pulmonares. ¿Sí? Van a afectar a esto. Ahora, acá hay algo interesante. A nivel de este sistema, cuando hay hipoxia, o sea, cuando hay falta de oxigenación por obstrucción de la vía aérea, obstrucción parcial de los alveolos, lo que sea, el flujo sanguíneo se va a reducir, se va a reducir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurre eso? Si en el sistémico, más bien cuando hay hipoxia, cuando no hay suficiente oxígeno en los tejidos, hay vasodilatación. No, aquí ocurre al revés, hay vasoconstricción. ¿Por qué? Porque no hay suficiente oxígeno. Entonces, si no hay suficiente oxígeno que llegue a ese grupo de alveolos, hay vasoconstricción en esos alveolos. ¿Para qué? Para distribuir la sangre hacia otros lechos alveolares y mantener la hematosis en valor constante. ¿Sí? O sea, fíjense la capacidad analítica, estructural, organizativa de aquel ser que ha creado nuestro cuerpo. Si los pulmones no reciben suficiente oxígeno, distribuyamos la sangre por más espacios pulmonares para que tenga mayor oxigenación. Así no te mueres. ¿Cuáles van a ser las principales causas? Liberación de elementos vasoconstrictores, ¿sí? Bradicininas, adrenalinas, broncoconstrictores intrínsecos, factores de anafilaxia y demás, histaminas y demás. Se van a inactivar los canales de potasio sensibles a oxígeno y se activan los canales de calcio, estimulando la vasoconstricción. Esto ayuda a que se distribuya la sangre de mejor manera a nivel de los lechos alveolares. ¿Se entiende? Sí, doctor.
Ahora vamos a tratar de ver lo que es la variación existente con respecto a los gradientes de presión relacionado al flujo vascular pulmonar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? El punto más bajo de los pulmones, o sea, lo que vendría a ser la base de los pulmones, está aproximadamente unos 30 centímetros más abajo de lo que vendría a ser el vértice pulmonar. ¿Sí? Hay una diferencia. Esto va a generar cambios de presión sobre la parte de la irrigación. ¿Por qué? Se deben acordar cuando hemos visto irrigación, cuando hemos visto la distensibilidad y la resistencia vascular periférica, que la gravedad cumple un factor importantísimo en el flujo sanguíneo. Acá nosotros vamos a tener lo mismo. Nuestro punto cero o nuestro punto de equilibrio es el nacimiento de las arterias pulmonares. Ahí, ese es nuestro punto cero. Por encima de eso, la presión aumenta. Por debajo de eso, la presión baja. Por eso las zonas, increíblemente, de mayor intercambio de oxigenación con mayor cantidad de oxígeno, se van a encontrar hacia las zonas de menor presión. No es increíblemente, es lo lógico, ¿no ve? Y vamos a tener zonas de colapso o de menor intercambio hacia la parte superior. Pero van a ser también las zonas que más oxígeno van a retener. Así que tiene que ver mucho en esto. ¿En qué? En las zonas pulmonares. Cuando nosotros tenemos mayor presión, ¿sí? Esta presión hace que estos vasos se colapsen. Por ende, al haber un colapso de las zonas, no hay hematosis. ¿Sí? Las zonas 1, donde la presión es mucho mayor. Las zonas 2, la presión es intermedia, es una presión central, donde con cada inspiración se contrae y con cada exhalación se dilata. Y las zonas 3, siempre va a haber un flujo, no importa inspiración o expiración, siempre va a haber un flujo normal, continuo de sangre. Por ejemplo, acá está. La zona 1 es cuando hay mayor presión alveolar que la presión capilar. Esto generalmente se produce más que todo en cuadros patológicos. La zona 2 presenta un flujo intermitente, ¿ya? Que se va a encontrar más que todo hacia nivel de la región de las zonas de los ápices, donde la presión pulmonar va a estar aproximadamente a los 15 milímetros de presión de agua, de presión hidrostática. Cosa que cuando hay la sístole del corazón, o sea, se bombea la presión, la sangre llega con 25 milímetros de mercurio, fuerte. Eso es un valor de 10 de diferencia. Entonces, hay una vasodilatación que permite la hematosis. Pero cuando viene la fase distólica, ¿qué pasa? La presión alveolar está en 15 y la presión diastólica en 8. Por ende, el alveolo colapsa al vaso y no hay hematosis. ¿Sí? Luego viene la zona de flujo 3. Esta zona de flujo 3 ya está asociada a que la presión del alveolo es igual a la presión del capilar, o sea, igual a 0. ¿Sí? ¿Entendemos? ¿Podría repetirlo una vez más, por favor, doctor? Ya, ok. La zona 1 es cuando la presión del alveolo es mayor que la presión capilar. O sea, generalmente esto se va a dar en patologías, ¿sí? No es muy común de ver. Lo que más tenemos nosotros presente es la zona de flujo 2, zona intermitente, donde la presión, vamos a ver esto, sobre todo a nivel del ápice, de la porción del vértice, de la parte superior del pulmón, donde nosotros vamos a ver que la presión
a ese nivel es aproximadamente de 15 milímetros de mercurio, la presión de agua. ¿Sí? Cuando viene el flujo sanguíneo, que aproximadamente está entre los 25 milímetros de mercurio, poquito menos, vence esta fuerza, sobrepasa esta fuerza hidrostática, ¿ya? En un valor de 10 si la presión es de 25. Por ende, el vaso se dilata y se produce la hematosis, el intercambio gaseoso. Cuando el corazón deja de bombear, o sea, termina la sístole y empieza la diástole, la presión a ese nivel baja a 8. Baja a 8. O sea, los alvéolos que tienen presión de 15 van a colapsar los vasos. Por ende, no va a haber hematosis por una diferencia de 7 milímetros de mercurio. O sea, no va a haber un intercambio gaseoso. ¿Sí? La zona 3, la zona de la base, de las bases pulmonares, van a estar equilibradas. La presión del alvéolo va a ser igual a la presión del capilar. Entonces, todo está normal. Nadie comprime a nadie, todos son buenos vecinos y el intercambio es constante. Ahora, hay algo interesante en este sentido. Cuando nosotros estamos de cúbito dorsal, echados, ya, echados de espaldas, sobre todo, para que sea más fácil entender, todo el pulmón se convierte en zona 3. Todas las presiones se nivelan. ¿Por qué? Porque nuestro punto cero, ¿cuál es? Es el nacimiento de las arterias pulmonares. Por ende, si estamos echados de espalda, ¿qué es lo que pasa? Ese punto está por arriba del pulmón. Por ende, todo lo que está debajo de ese punto tiene presiones iguales. Por ende, todo el pulmón se convierte en una zona 3. Ahora, cuando existe un cambio en la presión de la aurícula izquierda, fundamentalmente, que puede llegar a valores de 7 u 8 milímetros de mercurio, ¿sí? Estos no van a producir o no van a generar lo que son grandes cambios, no. Se va a poder controlar gracias a la gran vasodilatación que existe, ¿ya? Y gracias al sistema linfático que va a empezar a compensar. Cuando nosotros tenemos un aumento de la presión por encima de los 30 milímetros de mercurio a nivel de lo que son la aurícula izquierda o las venas pulmonares, esto ya va a afectar directamente a los pulmones, a todo lo que son los vasos pulmonares. ¿Haciendo qué? Haciendo que estos aumenten su presión y que incluso los linfáticos no puedan compensarlo. No puedan compensarlo. Al no poder compensarlo, va a empezar a aumentar la presión en el ventrículo derecho. Por ende, la presión del ventrículo derecho en sístole va a tener que ser mayor, va a tener que hacer más fuerza. Por ende, va a haber aumentos de presión a nivel de lo que es la aurícula derecha. Al aumentar la presión en la aurícula derecha, va a aumentar la presión sistémica. Si aumenta la presión sistémica, va a aumentar más la fuerza de eyección de la aurícula, aumentando aún más la presión sistémica, que aumenta más la presión de la aurícula, que aumenta más la presión del ventrículo, que aumenta más la presión de los pulmones y ya no se compensa, no hay control. Entonces se genera el edema de pulmón. El filtrado de sangre es mucho mayor por la presión capilar, va a haber más líquido en el espacio intersticial que va a llenar de líquido a los alvéolos, generando lo que es un edema agudo de pulmón. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Una vez más, doctor, por favor. Ya. Nuevamente, explicamos entonces. En el caso de la aurícula izquierda, ya, de la aurícula izquierda, nosotros podemos tener ligeros cambios de presión.
entre 7, 8 y hasta, ¿por qué no decir 10 milímetros de mercurio? ¿Ya? Esos cambios se suelen tener controlados. ¿Por qué? Porque existen múltiples sistemas de control, como les dije, ¿no ve? En el cual está la vasodilatación, de filtrado, en el cual está todo lo que es el sistema de compensación, todo eso que va a hacer que esa presión se compense, no hay problema, se regula. Podemos seguir regulando un poco más, no hay problema, estimulamos a los linfáticos y todo. Pero cuando la presión de esta aurícula izquierda sobrepasa los 30 milímetros de mercurio, ¿qué va a pasar? Ya a nivel capilar pulmonar, la presión no se controla, entonces aumenta la presión. Al aumentar la presión, el líquido sale al espacio intersticial, pero como sale tanto líquido, los linfáticos no pueden drenar todo, por ende el líquido se va acumulando, Eso genera más presión a nivel de los capilares. Esas presiones de los capilares van a empezar a aumentar la presión y la resistencia a nivel del ventrículo derecho. Al haber un aumento de la presión del ventrículo derecho, que debería bombear a 25, va a empezar a bombear a 35, 45, 50. Va a empezar a bombear más y más fuerte. Por ende, eso va a hacer que aumente la resistencia a nivel de la aurícula derecha. Si aumenta la presión de la aurícula derecha, que debería ser 0, máximo 5, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la presión venosa. Si va aumentando la presión venosa, esta va a aumentar la resistencia vascular periférica, por ende va a aumentar la presión sistémica, lo que va a hacer que el ventrículo izquierdo trabaje con más fuerza aumentando la presión. Por ende, aumenta la presión venosa, aumenta la presión en la aurícula, que bombea sangre con más fuerza al ventrículo derecho, que vuelve a aumentar su presión. Entonces tiene que aumentar más presión, bombea con más fuerza. Sobre que los pulmones ya están a su máxima capacidad de compensación, yo le meto más líquido, más sangre, hay mayor cantidad de líquido ahí, pero la presión a nivel de la aurícula izquierda sigue aumentando. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a nivel de la aorta que hace que aumente la fuerza de trabajo y se genera todo un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso nos va a generar lo que se llama el edema pulmonar. Es ese filtrado, ese líquido que queda en el espacio intersticial, que ya es demasiado para compensar, que va a empezar a extravasar o va a empezar a salir a los alvéolos, generando espacios muertos fisiológicos grandes que van a generar lo que es el paso o la detención de lo que vendría a ser el flujo de oxígeno normal, reduciendo el proceso de la hematosis. ¿Ahora se entendió mejor? Ahora sí, doctor. Gracias.